¿O alguien puede, por favor? La verdad que Ya solicité hoy día, Ay, hoy ya, día la gracias. internet está mala de todo el día, no sé por qué. Sí, sí, en todo lado está feo. Ok, vamos a intentar. Doctores, ¿alguien falta ahí la práctica todavía o todos ya tuvieron la práctica esa semana? De toda forma, durante esa semana tengo explicado a ustedes cómo va a funcionar su examen parcial, ¿no? Su fecha correspondiente, la fecha oficial, es el 25 de mes de marzo, o sea, de hoy a 7 días. Y para no perjudicarles, para no afectar a los que están en Brasil y no consiguieron llegar todavía, o por un motivo u otro no tuvieron cómo hacer, no les voy a perjudicar en relación a su nota, su actividad práctica, ¿ya? Por este parcial lo va a defender su examen en vivo, ¿ya? Acá conmigo, por medio de la plataforma. ¿Cuándo? El propio día 25. Habrá dos posibilidades para que puedan hacer su examen. A los que están en Bolivia, están en Santa Cruz o ya estarán esa fecha, lo pueden realizar en la propia clínica de Rafah al día que corresponda a su práctica. Es decir, si mi grupo, si mi clase práctica es el día martes, entonces el día martes yo le voy a pasar el examen teórico y el examen práctico. Si su clase le corresponde el día jueves le voy a tomar el examen teórico y el examen práctico allá en la clínica Jehová. Sin embargo, si usted me diga, no, doctor, yo quiero hacer el examen teórico en la fecha 25, también no hay ningún problema, porque el mismo 25 voy a estar tomando los exámenes como corresponde. La diferencia es que ese examen parcial lo vamos a hacer de forma virtual, o sea, los que quieran hacer el 25, lo vamos a hacer de forma virtual, acá por la plataforma, en vivo, ¿ya? Como un examen oral, ¿está bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Tanto Diga, el doctora, teórico como el práctico serán oral. si es virtual, sí. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Creo que usted tiene que aceptar la grabación, está pendiente. No, está grabando. Está Para mí, grabando normal, me parece que parece está, grabando. ¿Cómo? para mí igual está pareciendo que está grabando ya. Sí. Ya, seguimos entonces, doctores. Empezamos. El día de hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poco más y concluir uno de los principales temas que van a entrar en su examen parcial. No se olvide que ya vamos casi un mes y algunas semanas más hablando sobre historia clínica, sobre semiología, sobre aspectos generales. Y en todo ese periodo he dejado claro, ¿no? Que mi examen no es de mi diapositiva, mi examen es de lo que pregunto. Y lo que pregunto está en propedéutica semiológica, en surus. Esos son los capítulos que avanzamos hasta la fecha de hoy. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Alguien ha leído? ¿Algo se quedó en duda? Doctor, Sí. buenas noches. Es que usted mandó la tarea de los fototipos de la piel, ¿no ve? Y me olvidé de preguntarle hoy en la mañana. Eh, Ay, no, no he no sé subido, si, no, no sé no he si, habilitado para entregar todavía. sí, pero no sé si busqué mal o no busqué bien o no busqué lo suficiente, pero yo pensé de que si buscaba me iban a salir las patologías, pero me sale muy general, así como que el fototipo 1 se quema mucho y no broncea, el fototipo 2, pero yo pensé que iban a salir así como que tal fototipo tiene más predisposición a tener tal patología, pero no me salió. Hay que buscar más, hay que buscar más. Ambita bien. ¿Ya? Hay que buscar más. ¿Está bien? Vamos aprofundando, vamos mejorando un poco esto. ¿Ya? Yo voy a organizar para ver si durante ese fin de semana
le hago una revisión en relación a las patologías de los fototipos. Voy a grabar un video corto y les mando, solo para reforzar, ¿ya? ¿Puede estar hecho a computadora? Sí, puede a computadora, puede a mano, no hay ningún problema, ¿ya? La cosa es para que revisen nomás y amplíen sus conocimientos. ¿Ok? Ya, doctor, gracias. Nada, seguimos. Doctores, la historia clínica, un ratito, por favor. Ahora sí. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. La historia clínica, como yo les comentaba en la clase teórica y en la clase práctica, es un documento médico legal, por lo cual yo registro, anoto, tengo ahí registrado todas las informaciones de ese paciente, desde cuando él ingresa a mi consulta por la primera vez, todos los procedimientos que he realizado, todos los datos de esta relación médico-paciente, de los tratamientos, de las interconsultas que he realizado. Historia clínica es en 5 modelos básicos, sin embargo, nosotros trabajamos hasta el momento 2 modelos que ustedes están viendo. Uno, que lo ve en pantalla en este momento, que es una historia clínica que se utiliza en ambulatorio o en consultas de emergencia. Ella tiene un formato específico, ya tiene algunas informaciones sobre objetivo, análisis y plan. Y el otro historia clínica, el que vamos a trabajar el día de hoy, él me da otra ropaje, otro tipo de característica, es un poco más profunda, un poco más de información. Recuerden que luego a las primeras semanas le pasé una actividad para que intenten construir una historia clínica. Seguramente tuvieron sus dificultades y todo, hablamos un poco sobre eso. Sin embargo, en el segundo parcial, lo que vamos a dominar y vamos a hacer toda essa hoja número 2 em lo que se refere a cabeça, cuello, tórax, abdômen, extremidades e assim por diante. ¿Ya? El día de hoy vamos a avanzar en aspecto general, qué poner o qué hacer en cada una de esas partes hasta la historia de la enfermedad actual, o mejor, hasta signos vitales que avanzamos en la práctica esta semana. En relación a expediente clínico, es el conjunto de documentos, conjunto de informaciones desde el paciente, como si fuera el prontuario médico en Brasil. Cuando yo hablo de historia clínica de internación, yo tengo varios elementos para tener en consideración, y cuando estoy haciendo una consulta médica, hay que tener consideración con los factores que pueden intervenir en esa producción o en esta coleta de datos, como intervenciones básicas, por ejemplo. A veces estoy entrevistando, estoy haciendo una consulta con una mujer y ella quiere hablarme sobre temas sigilosos o temas un poco indiscretos, pero si está su esposo, si está su mamá, si está su hijo, es un poco más complicado para que ella pueda darme algunas informaciones o conversar conmigo ciertas informaciones. Cuando vaya a entrevistar a un paciente, cuando vaya a realizar una consulta, hay que tener en consideración qué efectos o qué objetos o qué situaciones pueden intervenir de forma positiva o negativa para conseguir conquistar o no conquistar la confianza o tener las informaciones necesarias. Otra cosa que es importante es que esta historia clínica tiene que tener en grandes rasgos datos personales del paciente, enfermedades conocidas o no conocidas y condiciones asociadas a esa enfermedad. La historia clínica es un documento sigiloso, por lo cual solo debería tener acceso el propio paciente o el grupo médico o el personal de salud que necesita atender ese paciente o necesita tener acceso a ese documento. Su micrófono, doctor. ¿Qué les digo en relación a esto? Hay casos donde el paciente es portador de VIH, ¿no? PVVS, y pues su historia clínica tiene sus datos personales, tiene su nombre, edad, sexo, teléfono y así por delante. Y esas informaciones no tienen que estar circulando por todos, y todos tienen que tener acceso a ese documento por confidencialidad del documento médico legal de ese paciente. Otra cosa, yo estoy en una consulta y he visto un paciente que tiene tuberculosis, no puedo tampoco salir de ahí y decir, ¿sabe qué? Ese tipo es tuberculoso. Tampoco. Entonces hay que tener en cuenta
que las historias clínicas tornam-se documentos médico legal y confidencial del paciente. Para un correcto llenado de la historia clínica, yo necesito primeramente empezar con local, fecha y la hora que le realizó la atención. Paciente ingresa a la consulta con cuadro clínico de dolor abdominal de aproximadamente 12 horas de evolución. Según la historia de la enfermedad actual, el paciente tenía esto. Según el examen físico he detectado tal cosa, así. Sin embargo, le derivé, le hice una interconsulta, le mandé y por emergencia para el cirujano, porque el paciente tenía una apendicitis. 3 días después me llega un familiar diciendo que el paciente falleció y la culpa es mía porque no le dije que era apendicitis, no le mandé a la internación. Cuando llega el auditor médico para verificar, el abogado para verificar si de verdad yo tenía la responsabilidad o no, si había tenido alguna observación en relación a eso, él se constata que la última vez que yo vi al paciente, hace 3 días, a la hora tanto, el momento tanto, y allá en la historia clínica había registrado todos los datos referentes a esta atención y había registrado incluso qué conducta terapéutica debería tener. Y el paciente fue el que no buscó. ¿Qué les quiero decir con esto? Esa historia clínica también le va a servir, como es un documento médico legal, también se le sirve para respaldo profesional ante una impericia, una negligencia médica. Por lo tanto, siempre que reciba una historia clínica y no te ponga local, fecha y la hora de la atención que estás haciendo. Tenga en consideración que existen las herramientas de identificación personal. En relación a las herramientas de identificación, yo tengo nombre, edad, carnet, sexo del paciente, tengo edad, a qué grupo etario pertenece. A grande rasgo, el grupo etario, yo tengo lactante, recién nacidos, lactante menor, lactante mayor, niños, niñas, no adolescentes, adulto joven, adulto mayor y así por delante. Cada grupo etario, y eso está todo en el SUROS por si acaso, cada grupo etario tiene una posibilidad o un conjunto o un grupo de enfermedad que son más características de acuerdo a esta edad. Los niños suelen tener tal cosa, así. Los hombres adulto mayor suelen tal cosa, así. Como por ejemplo, un adulto mayor suele tener mayor posibilidad de tener cáncer de próstata do que un niño recién nacido, ¿no? Una mujer después de los 60 años suele tener mayor predisposición, mayor posibilidad de tener fracturas do que una mujer joven de 25, 26 años. Y así por delante. Es importante saber que al atender a un paciente existen factores como la sexualidad, la raza, etnicidad, profesión, ocupación, de dónde viene y dónde vive. Si ustedes se dan cuenta, aquí arriba yo pongo sexo. Y cuando estoy hablando en sexo, estoy hablando si es masculino o si es femenino. Si tiene el órgano genital masculino y si tiene el órgano genital femenino. Cuando yo hablo en sexualidad, no quiero entrar en ninguna polémica, pero sí yo tengo que saber qué es la opinión sexual del paciente, la opción sexual del paciente. Si el paciente es heterosexual, si el paciente es homosexual o si el paciente es binario. Y eso también tengo que llevar en consideración al realizar una consulta. Hay que respetar, hay que entender y hay que, como profesional de salud, saber qué conducta tener o qué patologías podrían tener en relación al hábito sexual o la sexualidad de la persona, sin discriminación o sin recriminación por si acaso. En relación a la profesión, es importante tener en consideración que el sujeto, el paciente, la persona, puede ser abogado de profesión, puede ser advogado. Sin embargo, al día a día él trabaja como Uber, trabaja como cocinero, trabaja con tal cosa. Entonces, profesión es en qué usted te profesionalizaste, cuál es tu área de formación. Y la ocupación es
¿A qué usted te dedica la mayor parte del tiempo? En el caso de la semiología, es importante saber la profesión por la cuestión de que quiero saber qué grado de escolaridad tiene y en relación a la ocupación, porque ahí afectan también las patologías. Por ejemplo, los micreros, los choferes, ellos suelen tener patologías relacionadas con la parte lumbar, osteomuscular, por posturas y así por delante. Secretarias, personas que trabajan en oficinas durante mucho tiempo, principalmente del sexo femenino, suelen tener afecciones a nivel renal, ¿no? Como hitos y otras por el tiempo que se quedan sentadas, la calentura y así por delante. Y las personas que trabajan con fogón a leña, fogón a ese de carbón, ¿ya? También suelen tener patologías como enfisema pulmonar y así por delante. Vuelvo a decir, todo eso está en el SURUS, capítulo 3, por si acaso, capítulo 1, por si acaso. Local de procedencia y domicilio actual también importante. ¿Alguien conoce Beni, Trinidad? Los bolivianos, ¿dónde están? Ahorita vamos a buscarlos. A Eu só, ver. eu só passei por allá, não conheço. Passei todos. ¿Ah? Eu só Vamos não... con... Vamos con Bruno. Dole una, dole dos. Olá, doutor. Olá, doutor. Cas. É que meu computador é fraquito e demora. Bruno. Ah, ya, Sí. está bien entonces, ya. Bruno, ¿usted escuchó hablar de Trinidad Beni, aquí en Bolivia? Não, não. Trinidad es un departamento que se queda relativamente cerca entre Brasil y Santa Cruz de la Sierra y Bolivia. Y las personas que viven ahí suelen tener, siempre le piden y siempre le averiguan el mal de Chagas. ¿Sabe qué es el Chagas? Sí. ¿Qué es? Chagas é uma infecção que se dá por um mosquito que hace la peste en la salpicadura y puede ocasionar en graves situaciones cardiológicas, patológicas. Ya. Sí. Ya. El Chagas es transmitido por un vector, ¿ya? Se llama la bichuca, ¿ya? El barbeiro en Brasil. Y el Chagas es un parásito que, o sea, la enfermedad de Chagas es ocasionada por un parásito que entra al cuerpo humano por medio de la picadura de ese barbero, de ese insecto. Este parásito, él tiene mayor predilección, le gusta más, está a nivel cardíaco, ya en la parte del corazón, y también en el intestino grueso del paciente. Como complicaciones crónicas del Chagas, el paciente suele tener dos principales, que son cardiopatía chagásica, el corazón se queda agrandado, y el megacolon chagásico. Entonces, si usted tiene un paciente que ingresa a su consulta con malestar general, con disnea, con insuficiencia cardíaca congestiva, una falla del corazón, o el paciente que tiene estreñimiento crónico, no tiene una buena evacuación, no tiene una buena catarsis, ¿no? La caquita no está eliminando de forma correcta, o el paciente que tiene un aumento del volumen localizado en región abdominal, usted tiene que verificar, tiene que preguntar de dónde viene, dónde vivió, esas cosas básicas, porque puede ser que el paciente venga de una zona endémica, una zona del Chagas. El mismo, un brasilero va al Japón, en Japón, y allá empieza a presentar fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular, dolor en articulaciones. Al quinto, sexto día empieza a tener picazón y racho cutáneo, está poniéndose rojo. Y al japonés le va a preguntar, oye, ¿y de qué país sos? ¿De dónde sos? Ah, yo soy de Brasil. Ah, yo soy de Bolivia. Ah, interesante.
Y usted ya alguna vez ha tenido dengue. ¿Por qué? Porque Bolivia, Brasil, América Latina son países tropicales y son países endémicos de esas patologías. Entonces, local de procedencia es muy importante. En relación a estado civil y hábitos sexuales, não quer dizer que o sujeito seja solteiro, casado, viudo, concubino, que suas atividades sexuais sejam de outra forma, não? Então, quando eu les pergunto se o paciente, quando eu pergunto ao paciente se ele é solteiro, casado, viudo e tal coisa, também é importante saber os hábitos sexuais, se é monogâmico, se é bigâmico, se é multi, es decir, si el paciente es fiel o no es fiel. El paciente ingresa a la consulta con una enfermedad de transmisión sexual, yo tengo que dar tratamiento doble, tanto al paciente cuanto a la pareja. Pero, ¿qué pasa si el paciente tiene unas 5 o 6 enamoradas, 5 o 6 cortejos, y yo le doy solamente a su pareja, ¿no? Y entonces la próxima vez que venga el paciente ya volvió a infectarse de nuevo. Es importante cuando estoy hablando de ITS, enfermedad de transmisión sexual, averiguar los hábitos sexuales del paciente. Teléfono para contacto en caso de emergencia, ya les hablé algunas veces. Es importante saber a quién llamar caso pase algo, ¿ya? Y la fuente de la información. ¿Se acuerdan que yo les hablaba en relación al paciente y la fuente de información o no hablé de ese grupo todavía? ¿O ya se olvidaron también? Todavía, doctor. Ok. Ese niño ingresa a la consulta acompañado de su madre. La madre refiere que el niño no ha conseguido conciliar buenas noches de sueño fisiológico, que el niño anda muy irritable, que el niño anda con mucha flojera y no quiere colaborar, no quiere estudiar. Eso me refiere la madre. ¿Usted considera esas informaciones confiables o no confiables? Confiable. Confiables. Quien me está hablando la información es la madre, ¿ya? Ahora, ese señor, ese abuelito, llega a su consulta y me dice que su médico, que el joven, que su nietito que está estudiando medicina, es un buen doctor. Sin embargo, hace 3 días ha empezado a tener fiebre. O sea, el abuelo está diciendo, está hablando del joven, ¿no? Habla que su nieto empezó a tener fiebre, a estar un poco más cabizbajo, que para todo el tiempo llorando y está con tos. ¿Usted considera la información que el abuelo está diciendo del nieto confiable o no confiable? No, doutor, porque o abuelo pode ter uma demência. Pero ¿y cómo sabe que el abuelo tiene demencia? Pode ter. Y si él no tenga, ¿es confiable o no? No. Yo creo que ahí hay que saber si vive con el abuelo o no. Porque si vive con el Ya. abuelo puede ser confiable, ya que está todo el tiempo con Ya él. él vive con el abuelo y no tiene demencia, entonces es confiable. Ahora, olvídense que su nieto y su abuelo, ese joven estaba pasando en la calle, vio que el señor estaba ahí mal, estaba botado nomás, y le trajo a la consulta. Esas informaciones que el joven le va a decir sobre la edad, sobre quién es, cómo vive, qué hace, qué toma, ¿serán confiables o no? Ellos no se conocían antes. No, doctor. No, doctor. No. No. Ok. Entonces, para que la información sea considerada confiable, necesita que la persona que me la está pasando tenga un conocimiento profundo del paciente. Motivo de consulta, ya entrando a la segunda Doctor. parte de la historia clínica, ¿sí? En la fuente de la información siempre tiene que colocarlo parentesco o no? Sí, y el ideal es que sí. Cuando vas a hacer acá su historia clínica, Sí. ¿ya? Si es un menor de edad, sí o sí,
ponga quién es, ¿no? La persona que le está acompañando o así por delante, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Y aquí ponga fuente de la información confiable o no confiable. Y si es confiable, ponga también quién le está trayendo, quién le está dando determinada información. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ok, seguimos entonces. El paciente ingresa por varios motivos a mi consultorio. El paciente puede venir, por ejemplo, porque tenía una cirugía programada para la fecha de hoy. Hoy en la mañana a las 8, allá en la clínica hicimos una cirugía de hernioplastía, ¿ya? Una cirugía para corregir una hernia inguinal que tenía el paciente. Ese paciente ingresó al consultorio no para hacer una consulta. Él, o sea, ingresó a la clínica no para hacer una consulta. Él ingresó a la clínica para una internación. Entonces, motivo de la consulta, motivo por lo cual vino el paciente a la consulta. Motivo de internación, motivo por lo cual el paciente vino a internarse. En resumen, es el mismo. ¿Qué es el motivo de la consulta? Es la principal o las principales quejas que trae mi paciente al consultorio la fecha de hoy. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Doctor, una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre hospital y clínica? Ya. Yo tengo consultorio, ya, policonsultorio, clínica, hospital y centro de especialidades, ¿no? Centro familiar y así por delante. Es de acuerdo a la capacidad o de acuerdo a qué tipo de servicios ofrecen. Si usted va aquí en la clínica, aquí en el centro, aquí en la zona Cebol, hay la clínica Cebol, pero allá a la esquinita hay una señora que montó su consultorio, atiende a sus pacientes en casita, ella tiene una cama para poder tener al paciente en observación, sin embargo no puede operar. Ella tiene un consultorio. El de la farmacia también tiene su salita a un lado, ahí le puso una mesita y cuando hay paciente, viene, lo pone en ambulatorio. Eso también es un tipo de consultorio. Ahora, cuando yo ya quiero, cuando tengo laboratorios, ¿no? Local para hacer laboratorio, cuando tengo farmacia, cuando tengo 5 o 6 especialidades ahí adentro, ya le puedo llamar clínica. Y cuando yo tengo ya algo con médicos especialistas que hacen turno 24 horas, ahí ya llamo hospital. ¿Me entendió? No. Sí, doctor, gracias. ¿Ya? En resumen, eso, pero mucho más complejo. Hay criterios para cada una de esas divisiones. ¿Alguna pregunta sobre el motivo de consulta? La historia de la enfermedad actual es un cuento que yo escribo, que yo describo desde que el paciente llegó a mi consulta, desde cuando él empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consultorio. Historia de la enfermedad actual es un cuento sistemático, cronológico, por lo cual yo registro las informaciones desde que el paciente ingresa, perdón, desde que el paciente empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consultorio. Antecedentes personales, eso aquí está cambiado. Esos 3 elementos son de acá. Voy a guardar para no perder. Ya antes de motivo de consulta y historia de la enfermedad viene antecedentes personales, patológicos, no patológicos y heredofamiliares. Antecedentes personales patológicos. Yo tengo que hablar los antecedentes de relevancia, como por ejemplo, asma, diabetes, epilepsia, algún accidente vascular que has tenido, VIH, hipertensión, hipotensión y así por delante. Los antecedentes personales patológicos son los que el paciente tiene de orden sistémica o tuvo y me puede afectar sistemáticamente a otras enfermedades. Por ejemplo,
Si el paciente tuvo, ¿no?, accidente vascular cerebral, tuvo un ACV, y él me ingresa a la consulta 10 años después, todavía habrá secuelas del ACV, sea en la forma de caminar, sea en la forma de andar, sea cualquier otro elemento que pueda haber quedado con secuela. Es un antecedente importante. Ahora, si el paciente ingresa a mi consultorio diciendo que como antecedentes patológicos él tuvo un resfrío hace 3 meses, no me hace mucha relevancia, no lo tengo que poner. ¿Entendieron esto o no entendieron? O están entendiendo Sí, todo doctor. o no están entendiendo nada o están durmiendo todo el tiempo. No, sí. Cuando estoy hablando de antecedentes patológicos, yo lo puedo subclasificar en antecedentes de relevancia sistémica, antecedentes patológicos de enfermedades congénitas, como por ejemplo malformación, labio leporino, criptorquidia y otros más, antecedentes de enfermedades propias de la infancia, en el caso de los niños, rubéola, difteria, varicela, catapora, sarampión y bla, bla, bla. Antecedentes quirúrgicos, antecedentes traumáticos, alergias que el paciente tiene, como a alimentos, como a medicamentos, histórico de asma y otras enfermedades que están relacionadas con hipersensibilidad. Antecedentes de hospitalizaciones. A ver, señor, usted ingresa a la consulta el día de hoy porque está con dificultad para alimentarse. ¿Qué está sintiendo usted? Dolor, malestar general y no sé qué. ¿Alguna vez visitaste a otro médico? Sí. ¿Y qué te dijo que tenía? Ah, me dijo que yo tenía H. pylori, tenía gastritis, ¿no? ¿Y ha hecho el tratamiento? No. Entonces, esa gastritis, esta infección por H. pylori, no, H. pylori, puede ser que sea un efecto relevante en ese caso que el paciente tenga ahora. Entonces, es un antecedente patológico. Transfusiones, estudios y así por delante. Para que le quede un poco más fácil entender, ahorita vamos a ver algunas historias clínicas, ¿ya? En relación a los antecedentes familiares, antecedentes hereditarios, yo quiero saber sobre todo antecedentes de caso precoz, cáncer, anemias, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, que el papá puede pasar para el hijo, la mamá puede pasar para el hijo, un hermano puede tener, su esposa o sus hijos pueden tener, son importantes. Cuando usted vaya a hacer los, los antecedentes familiares del paciente, eso es lo que tiene que poner. Hay casos de alguna historia clínica que el médico, el interno, el estudiante pone padre, sí, madre, no, hermanos, no, esposa, no, hijo, no. Eso no sirve y no es para eso que hay esta información en mi historia clínica. Lo que quiero saber, por ejemplo, hola señor, buen día, buena tarde, ¿su papá es vivo o ha fallecido? No, mi papá es vivo. Vivo. ¿Tiene alguna enfermedad, alguna molestia, algo? No, mi papá es sanito. ¿Y él toma alguna tabletita? Sí, toma. ¿Qué tableta toma, sabe? Ah, toma una tabletita blanquita todos los días en la mañana. Enalapril se llama. Entonces, ¿qué pondría acá? A ver, ¿Que tiene hipertensión? hipertensión arterial. Entonces, vivo, ¿no? Como usted no, él no está seguro, posible hipertensión arterial. Su mamá, sí, mi mamá está viva, no, mi mamá falleció. ¿Ya? O muerta, ¿ya? ¿Cuánto tiempo hace que tu mamá falleció? Falleció hace 5 años. ¿De qué falleció? No, estaba durmiendo nomás y ya no acordó. Mi mamá ya era viejita, ya tenía 95 años. Entonces, muerta por causas naturales. Usted, ahora pregunta a usted, médico, ¿usted vio
¿Usted vio la mamá falleció por causas naturales? ¿Usted vio su certificado de óbito? No, entonces ponga en comillas. Toda vez que usted ponga un texto en comillas, significa que el paciente le está diciendo a usted, ¿ya? No está afirmando, el paciente le está diciendo. En otro caso, señor, buen día, ¿su papá está vivo? Sí, está vivo. ¿Tiene alguna enfermedad? No, es sanito mi papá. ¿Y toma alguna tableta, hace algún tratamiento? No, no, mi papá no tiene nada. Entonces, aparentemente sano, porque aparenta estar sano. Usted tampoco le está diagnosticando, tampoco le está diciendo que es 100% sano. ¿Entendieron esto o no? Sí. ¿Tiene Sí, alguna pregunta? Sim, doutor, entendi. Em caso de alguma emergência, não se hace esto, ¿no ve? Debería. En una emergencia, lo que tenemos que hacer es actuar para estabilizar al paciente. Entonces, para actuar y estabilizar, yo voy con una historia clínica de ambulatorio de emergencia. Él igual pregunta antecedentes heredofamiliares, porque puede ser que ese paciente está ingresando a consulta con un cuadro y ese cuadro tenga referencias no es ginecológica, referencias genéticas, pues, ya, Hereditario, ¿no? referencias genéticas, hereditarias, ya. Entonces, sí o sí, es bueno preguntar, ya. La historia clínica lo va a hacer con detalles y a precisión después, pero siempre pregunte. Toda información puede dar una línea completa de diagnóstico para ustedes. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda o está todo tranquilo? Tranquilo. Ya. Tranquilo, doctor. Lo que habíamos avanzado, Doctor, ahora yo tengo, vamos a empezar a... Sí, dígame. cuando la enfermedad no es informada por la paciente, por la persona que está acompañando, debemos colocar solo un trazo, porque en Brasil costuman Sí, colocar un brazo, solo un trazo, no sé cómo habla trazo acá en Bolivia, sí, pero sí. No, no poder en ninguna forma dejar espacio en blanco en una historia clínica. Ponga sí, un trazo, un John barra, haga ah, un asterisco, alguna cosa que va a identificar, por ejemplo, acá. Lo que voy a hacer es hacer esto, ¿no? sí, sí, Si él no me dio la información, o entonces aquí costumo utilizar mucho NINA, no R. informada. No sé de dónde sacaron la sigla, pero él no responde, ¿ya? Ah, tá. ¿Ok? Tá bom. Obrigado, doutor. Nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Aquí, por ejemplo, repetiendo todo lo que decíamos, estado civil, escolaridad, otros teléfonos, informaciones de los padres, y para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo en relación a una historia clínica hecha de forma inadecuada, a ver, tareas, vamos a ustedes. Quiere cargar. A ver si carga por ahí. Ah, antecedentes, todo lo que decía ya estaba. El paciente ingresa a mi consultorio, ingresa a mi clínica, ingresa a mi hospital y viene por alguna cosa, por algún motivo, sea para internar o sea para consultar, él viene. Cuando él viene, le voy a preguntar cuál es el motivo de la consulta. El paciente me va a decir, doctor, ¿sabe qué? Yo vengo porque me duele la cabeza, porque he vomitado, porque me siento un poquito mal, he tenido fiebre. Y también vengo, doctor, porque no tengo hambre. ¿Qué hago? Una, dos. Chao, Thiago. Victoria. Hola, doctor. Victoria, el paciente ingresa a su consulta por que tiene dolor de cabeza, ha tenido fiebre, ha tenido ganas de vomitar, vomitó 3 veces y ahora está con diarrea. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Malestar general. ¿Qué es malestar general? Estar en un estado que no es su normalidad.
En parte sí, malestar general sería sentirse mal de varios aspectos, de varias formas. Eh, pero no podría transformar todo eso que te dije en malestar general. Téngalo como un otro síntoma que más puede tener, ¿ya? Otra manifestación clínica. No sería malestar general. Tiene lógica, pero no sería. ¿Qué otra cosa sería su motivo de consulta? De las Viral, palabras doctor. que te dije, ¿cuál pondría? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Puedes repetir? Diarrea. Vino por dolor de cabeza, vino por vómito, vino por náusea, vino porque está con diarrea y vino porque le duele también el pie. ¿Duele No sé, también o doctor. qué? ¿Quién dijo duele qué? René. ¿Qué dijiste, René? No, yo pregunté que duele o qué, los pés. El pie, sí. No sé, porque yo iba a falar que podría ser una posible intoxicación alimentar. Puede ser también, pero antes de llegar al diagnóstico, usted tiene que saber conducir y saber entender cuál es el principal motivo que le trajo. Motivo de consulta es la Dolor de principal cabeza. queja del paciente. Dolor de ¿Por cabeza. qué? Calma, ahorita vamos a llegar. Es la principal, la queja que de verdad le trajo el paciente acá. Y hay preguntas que usted puede hacer. El paciente viene con dolor de cabeza, perfecto, con vómito, con diarrea, con no sé qué más. A ver, ¿cuándo fue que usted empezó a sentirse mal? Ah, yo hace una semana. ¿Y qué fue el primero que usted sintió? Usted me dijo que tiene dolor de cabeza, tiene diarrea, tiene vómito, tiene náusea, te duele el pie, pero de todo eso que usted me está diciendo, ¿cuál fue el primero? ¿Qué empezó primero? Ah, primero me empezó el dolor de cabeza. Ok. ¿Y qué pasó con ese dolor de cabeza? ¿Dónde te dolía? A ver, mostrame ahora dónde te duele más. Ahorita te duele, no te duele. ¿Dónde te dolía antes? Me dolía acá y me muestra la región de la frente, la testa del paciente. Frontal. Ok, ahí te duele. ¿Sí? Ok, ahí te duele. ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Mejoró? ¿No mejoró? ¿Usted tomó alguna tabletita? ¿No tomó nada para mejorar? Y el médico le va preguntando, le va averiguando toda la evolución de cómo fue la evolución de ese signo o de ese síntoma que él me está refiriendo. Después hay otro síntoma más, hay otra cosa más que usted me dijo. ¿Cuándo empezó la diarrea? ¿Cuándo empezó los vómitos? Y usted va preguntando, va averiguando, va investigando. Hay casos que yo pregunto al paciente, está bien, usted me dijo que ahora empezó con diarrea. ¿Por qué usted cree que está con diarrea? ¿Qué ha hecho de diferente de lo que hace normalmente para que tenga la diarrea ahora? Ah, doctor. Ah, doctor, yo fui comer en tal lado, fui a hacer tal cosa y quizá por eso me he sentido un poquito mal o quizá por eso tal cosa. Esto hay que investigar siempre. ¿Y dónde voy investigando? Desde el motivo de consulta. Tengo que saber definir cuál es el principal motivo de consulta. Si el paciente fue a otro médico, si tiene un diagnóstico previo y así por delante. Por lo general, cuando yo quiero saber el motivo de consulta, los principales motivos de consulta que me van a llegar los pacientes a emergencia o ambulatorio es por dolor, todo tipo de dolor, alzas térmicas, lo que yo les decía al grupo de hoy, cuando yo hablo fiebre, alzas térmicas, cuantificadas o no cuantificadas, estoy hablando como un síntoma. Pero la temperatura corporal del paciente, medir es un signo vital. También llegan por deposiciones líquidas, pastosas, semipastosas, ¿no? Si estoy hablando de dolor, por si acaso, puede ser dolor en el ojo, dolor de cabeza, dolor a urinar, dolor muscular, dolor de circulación y así por delante. Tos, vómitos y etcétera, ¿ya? Y en relación al tiempo de evolución, tengo que verificar cuánto tiempo hace que está así, cuántas horas, cuántos días, cuántas semanas, ¿no? ¿Cómo empezó? Si empezó de golpe o si empezó lentamente, si fue empeorando. Ese dolor o ese malestar que usted tiene, si estoy hablando de dolor, ¿de qué tipo? ¿Dónde es?
¿qué síntoma más acompaña esto? La frecuencia, cuántas veces al día, si estoy hablando de diarrea, cuántas veces fuiste al baño, 8, 9, 1, 2, la intensidad, la caquita, cómo está, mucha, poca, más o menos, el dolor, cómo está, de 0 a 10, cuánto te duele, hay alguna cosa que usted hace que aumenta o que alivia, que mejora el dolor, y eso voy preguntando mediante una consulta médica. ¿Entendieron hasta este momento o no? Para que yo pueda pasar a una otra fase. ¿Me puede sonar una duda, por favor? Claro. ¿Cuál sería la respuesta en el caso que usted me preguntó? Entonces. No, ahorita vamos a entrar en un caso que es similar. O sea, le estaba hablando aleatorio, pero ahorita vamos a entrar en un caso que vamos a tener que descubrir cuál es el motivo de consulta, un caso real. ¿Ya? Está bien, gracias. Cuando yo estoy hablando de dolor, en la clase yo les dije que me anoten dos nombres, ¿ya? Alicia Fredushka y Achiliev. Esos dos nombres dije que anoten. Si usted pretende trabajar en Brasil, ¿ya? Va a tener que saber Alicia Fredushka, porque eso es lo que se utiliza en Brasil. Y si pretende trabajar en Bolivia, va a aprender Achiliev, porque eso es lo que se utiliza acá. Y la verdad, se utiliza los dos en todo lado, pero mayormente el brasileño utiliza la misma técnica, Alicia Fredushka, y el boliviano aquí utilizamos la técnica Achiliev. En resumen, es la misma cosa. Es una forma de que yo pueda estudiar e investigar un dolor de acuerdo a lo que está mi paciente. Una consulta de los que están online, ¿quién no fue a ninguna práctica todavía? Yo voy a asistir por video. Ya, ahorita vamos a hacer un test, ¿ya? Ok. Olvídese que el paciente no tiene un pecho, ya un pezón. Concéntrese en la parte abdominal. Aquí no se va a mirar en su falta de pezón. ¿Con quién quiere arriesgar? ¿Quién quiere consultar al paciente? De los que no fueron a práctica. Decir qué patología tiene. Sí, vamos a hacer una consulta acá. Bien. ¿Quién no fue a práctica? Levante la mano. ¿Quién no ha asistido a ninguna práctica todavía? Levante la manito. Así. Ok. Gené, Caixa. Ya. Gené, Caixa, Mateus y Victoria. Con los cuatro vamos a hacer. Artur para la otra. Empezamos con Gené. Gené, ese es tu paciente. Él se llama José. Ingresa a su consultorio porque presenta dolor, fiebre y malestar general. Ese es su motivo de consulta. Dolor, fiebre y malestar general. ¿Qué haría usted? Perguntava quanto tempo que ele estava tendo febre e onde que doía. ¿Cuánto tiempo está con? Com febre. Él te dice que la fiebre empezó hace más o menos unas 5 o 6 horas. É dolor, febre, o quê? Y malestar general. Ah, sim. Eu pergunto se tinha comido algo, onde estava se doendo, que parte de tu corpo. Él dijo que comió, estaba en casa nomás comiendo una pizza. ¿Qué más le preguntaría? Uma pizza? Do que era a pizza? Porque se foi de algo la pizza. De champignon poderia ter tido algo. No, la pizza que él estaba comiendo era de calabresa. Sí. Perguntaria se tinha alguma alergia com alimentos embutidos, algo assim. No, dijo que no tiene alergia a nada. Ok, vamos con otro, va a continuar. Mateus. Olá, doutor.
¿Qué más preguntaría ese paciente, Mateus? ¿Dónde duele? ¿Su dolor? Él le dijo que duele en el abdomen. ¿A cuánto tiempo empezó el dolor? Más o menos unas 6 horas a 10 horas. Si ya pasó esto antes o es la primera vez. Às vezes él sentía un dolor un poco más leve, pero ahora está un poquito más fuerte. ¿Y cómo es ese dolor? Ese dolor es como si estuviera apretando y soltando, apretando y soltando. Lo grado de intensidad de 0 a 10, ¿no? Donde 10 es lo más fuerte y 0 lo más fraco. Él dijo que te duele unos 5 o 6. Ha ido un poquito mejor. Negar, pero ha ido un poco mejor. Vamos ahora con uno que fue a práctica. Oh, yo quería. Ahorita, Victoria, ahorita le voy a dar otro caso. No se saquen todavía. Otro que está haciendo las prácticas. Vamos, Ícaro, Lázaro. ¿Qué le preguntaría a tu paciente? Qual quadrante abdominal se dói? Él te dijo que duele acá, más o menos en esa zona. Ve el mouse, ¿no? Sí, hipocôndrio. Esto. Poderia ser vesícula. Ya, podría ser. Empiece de nuevo la consulta del paciente, desde cero. ¿Cómo usted llegaría al cuadro que ha legado ahorita? Porque tus compañeros te ayudaron. ¿Qué me preguntaría? Não, ninguém me ajudou não, doutor. No, pero ellos fueron preguntando, pues entonces usted ya fue sacando más o menos. Sim, como foi a sua noite? O que comeu? Ya, ¿qué más? Qual a intensidade da dor? Ya, Se sente febre? digo que sí. Até o momento só isso. Ya. Ha mirado al cielo, atiró un pajarito y derrubó un gavión. Eso, doctor, es la Alicia Fredushka, ¿ya? Sirve justamente para que yo tenga un orden para seguir ao analizar un paciente o a consultar un paciente que ingresa a mi consulta por dolor. Semiología es seguir un orden sistemático, cronológico. El dolor que usted siente, ¿dónde apareció? ¿Dónde empezó su dolor? ¿Dónde es? Acá. Ok, ¿y dónde está localizado en ese momento? Sigue aquí, sigue en esta región. De 0 a 10, ¿cuánto te duele? Me duele un 5, un 6, un 7. ¿Y qué tipo de dolor tiene? ¿Cómo es ese dolor? Mostrame, a ver, enséñame, mostrame cómo es. Es como si estuviera pulsando, es como si estuviera quemando, era como si estuviera haciendo tal cosa. ¿Y ese dolor se va para algún lado o se queda ahí? No, ahí nomás se queda. ¿Ha hecho algo que mejore el dolor? Mira, doctor, yo tomé paracetamol, pero no mejoró. Ese dolor, ¿a cada cuánto tiempo viene o ya había sentido alguna vez? No, ese dolor había sentido leve, pero ahora sigue y es la primera vez que siento tan fuerte. La duración, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Cuánto tiempo dura cada contracción? Cuando estoy hablando, por ejemplo, de una mujer en trabajo de parto, es importante saber la duración del dolor. ¿Cuánto tiempo dura sin parar? ¿Existe algún otro síntoma que acompaña, algún otro elemento? Y así por delante. Si estoy hablando de Alicia Fredushka. Y si estoy hablando de HDF, lo mismo, pero él es un poco más reducido. ¿Dónde apareció? ¿Qué tipo? ¿Qué intensidad? ¿Dónde está localizado? ¿Para dónde irradia o migra? ¿Qué evolución tuvo? ¿Se mejoró o no mejoró? ¿Y qué otros signos o síntomas están acompañando? Como fiebre, náusea, vómito, diarrea y así por delante. El motivo de consulta es la principal queja del paciente. Y la historia de la enfermedad actual es un cuento tan perfecto, ordenado, cronológico, que tiene que servir para que cuando el médico le está leyendo, cualquier otra persona esté leyendo, sepa exactamente qué diagnóstico tiene el paciente. Como por ejemplo, ese texto que está en negrito, les aconsejo memorizarlo,
Porque aquí dice, paciente con cuadro clínico de dolor, fiebre, malestar general, náuseas y así por delante, aquí voy a poner un síntoma nomás, el principal del motivo de consulta. Con aproximadamente tantas horas, tantos días, tantas semanas, tantos meses de evolución, caracterizado por presentar dolor tipo cólico, no sé qué, en región abdominal y tal. ¿Tiene algún síntoma que le acompaña? Sí, me ha dado tinidos, me ha dado mareo, me ha dado vómito, asociado a náuseas que llegan a vómitos en tantas oportunidades, que acude a consulta el día de hoy. Ese es un texto guía que les puede ayudar para hacer una buena historia de la enfermedad actual. Y aquí hay un ejemplo. A ver, vamos con Escobar. Ahorita pasé por Escobar por acá. Escobar Perdón, Méndez. doctor, es que mi internet se fue. Ah, ya, está bien, está bien. Escobar. Joel Arron, Dori 1, Dori 2. Chao, Escobar. Evandro. Yo, doctor, yo. Evandro, léeme por favor el texto que aparece ahí. Aquí, paciente con... El paciente con cuadro clínico de dolor pulsátil en la región posterior de la nuca, cuello y región occipital, de intensidad leve a moderada, com aproximadamente 10 dias de evolução, com maior intensidade em períodos diurnos e alívio momentâneo, associada a tinitos, mareos e visão desenfocada, com palpitações cardíacas. Diagnóstico hace 2 años, con cuadro de prehipertensión arterial, por la cual refiere el consumo irregular de enalapril, 10 miligramos. Una tableta diaria relata que dejó de consumir la medicación há aproximadamente 20 días sin motivo y por presentar el cuadro clínico descrito, acude a la consulta en día de hoy. ¿Qué diagnóstico usted daría a ese paciente? ¿Qué tiene? Eu vou ler novamente, doutor, só um rato. Yeah. Doutor, não poderia ser cefaleia aguda. No, cefaleia vai ser um síntoma que ele tem. Mas ele não enxerga. A partir da cefaleia pode ser alguma coisa envolvendo a visão. Sería hipertensión. No. Hipertensión. La cefaleia es un síntoma de alguna enfermedad o de algún cuadro. Ela es una manifestación clínica de algo. Es importante hacer una buena historia clínica y preguntar a detalles, porque, por ejemplo, ese dolor tipo pulsátil en región de la nuca, ya en región de la parte posterior del cuello y nuca, es presión alta, era presión, hipertensión arterial. Entonces, si el paciente ahí, lo que quiso saber el médico, es si él ya tenía diagnóstico antes, si tomaba algún tratamiento, y si tomaba, si estaba haciendo efecto, si lo había abandonado. Entonces, en la historia de la enfermedad actual, es un cuento cronológico desde cuando el paciente empezó a sentirse mal hasta el momento en que ele ingresa a mi consulta por la primera vez. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Doutor, uma pergunta. Sí. Ali onde diz evolução e característica, certo? Eu poderia colocar como sequela de uma patologia ou não? A palavra sequela estaria correta? A ver, asociado a tinitos, madereo, con palpaciones cardíacas. ¿Dónde me dice? ¿Dónde está ¿Qué negrito? línea? Por exemplo, Ya. hora, dia, semanas, meses de evolução e característica. Um exemplo. Eu No. poderia pôr No. característica, sequela de COVID, um exemplo. Poderia ou não? No. Cuando él dice características de evolución, él quiere saber acá, por ejemplo, qué características tiene el dolor, dónde está localizado, su intensidad, qué carácter tiene, si irradia para algún lado, si alivia o si no. A eso que se refiere a las características, ¿me entiende? Pero, por ejemplo, le podría decir, paciente llega a la consulta para revisión general, no sé qué, con fases y marcha. Si usted pone, por ejemplo, fase y marcha característica de síndrome de Down, ya no es historia de la enfermedad actual.
Eso es exame físico de un paciente. No pueden poner exame físico en historia de la enfermedad actual. ¿Entiende? Entendo. Então, outra pergunta. Em uma enfermidade atual, entra a questão da sequela ou não? Esse termo sequela estaria correto de eu poner em uma história de enfermidade ou não? No necesariamente. No veo en ese caso donde lo podría poner secuela. ¿Ya? Certo, doutor. Graças. Puedes hacer algún texto, puede elaborar alguno y mándeme para que possamos entender mejor lo que me quiere decir y que yo te explique un poco mejor. Pero no veo en esa parte en qué posibilidad podrías poner como secuela de otra enfermedad. ¿Ya? Porque eso sería una conclusión diagnóstica, no la historia de la enfermedad. ¿Está bien? Está bien, está bien. Esto, por si acaso, semiología, todo el equipo, para que no estemos llorando después, está en la plataforma. Acá hay un otro modelo, un otro ejemplo. El niño, ¿cómo debería ser la investigación? El niño llega a la consulta con dolor, fiebre y tos seca. Entonces el médico le pregunta, a ver, ¿desde cuándo el niño está mal? La mamá dice, hace 3 días que él está mal. Ya, si hoy es jueves, entonces aquí sería miércoles. Si la letra está mal, no se preocupe, ¿ya? Martes, lunes, ya. ¿Desde el lunes tu niño está mal? Sí, doctor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué fue lo que empezó primero con tu niño? Mira, mi bebé estaba jugando y empezó una tos seca, sin flema, sin nada. Yo le di un vaso de agua, mejoró un poquito, pero volvió la tos de nuevo. ¿Y alguna cosa más ha pasado? No, solo eso nomás, solo estaba con tos, doctor. ¿Ok? ¿Y qué más? ¿Cuándo empezó a tener otros síntomas? ¿Cómo fue el día martes? ¿Qué le pasó? Mira, el día martes, a las 9 más o menos de la mañana, yo fui a ver a mi niño. Él seguía con la tos, pero te cuento que empezó a tener fiebre. Y le pregunté, pues, entonces, ¿usted tiene termómetro en casa, mamá? No, no tengo termómetro, doctor. ¿Y le midió la fiebre? No, no le midió, le puse la manito acá en la gargantita de él y vi que estaba caliente nomás. ¿Y qué ha hecho usted? No, doctor, yo le di paracetamol nomás, mejoró la fiebre, pero a la media hora volvió de nuevo. ¿Y hizo más alguna cosa? Sí, le puse bajo del grifo, le di una ducha y mejoró. Pero te cuento que a las 3, 4 horas después seguía con fiebre y seguía con la tos. Y el día miércoles, ¿no? Como él seguía con eso, seguía con esto, yo le fui a dar una sopita para comer y él estaba con dolor para tragar, no conseguía deglutir, no conseguía engolir nada, ni agua quería tomar bien el bebé porque tenía dolor. Esto es una consulta, esto te va a decir el paciente. ¿Y qué tiene que hacer usted en cuanto médico cuando va a hacer la historia de la enfermedad actual? Paciente con cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, caracterizado por presentar tos sin expectoración, ¿ya? La palabra sin expectoración significa tos seca, pero como palabra popular decimos seca, con alivios momentáneos, porque hay horas que mejora y hay horas que no, asociado a fiebre. La mamá no tenía termómetro, entonces fiebre no cuantificada. Si tuviera termómetro, iba a decir fiebre cuantificada o temperatura corporal en 39 grados en varias oportunidades. Aquí, ya, yo puse posibilidad de diagnóstico, faringitis, faringoamigdalitis o una amigdalitis. Sin embargo, en historia de la enfermedad actual, no puedo poner. No me van a poner diagnóstico en historia de la enfermedad actual. El diagnóstico se pone al final de todo. El niño llegó a esta consulta, ese niño con fiebre, con tos y dolor para deglutir alimentos. En historia de la enfermedad actual, usted me va a poner esto, cuadro clínico, no sé qué, en varias oportunidades. Al tercer día empieza a presentar dolor, tal, no sé qué. Ese texto acá
lo pone en historia de la enfermedad actual, desde cuando empezó a sentirse mal hasta el momento que él ingresa a mi consulta por primera vez. Después, signos vitales, exame físico general que ya hicimos. Próximo parcial le voy a enseñar a hacer esto. Concluye todo, eso también. Se le quiere pedir laboratorio, le pide laboratorio, ya hablamos sobre esto. Y el diagnóstico, aquí sí entra faringoamigdalitis, o faringitis, o amigdalitis, y así por delante. Conducta terapêutica, ¿qué tratamiento le va a hacer? ¿Entendieron esto o no? Sí. ¿Alguien tiene clase ahora de otra materia? Doutor, Sí. a conduta terapêutica tem que ser decidida com várias pessoas ou só com aquele doutor do momento? Aquel doctor del momento. ¿Ah? Conducta terapêutica es el tratamiento que usted quiere hacer, pero no es solamente el tratamiento farmacológico. Si usted quiere, es un médico general y quiere derivar un niño para el pediatra, puede. Conducta terapêutica, interconsulta con pediatría. Si usted es médico general y le quiere dar un tratamiento antibiótico y ese niño maneja, conducta terapêutica, amoxicilina, tantos miligramos en jarabe, paracetamol, tantas gotas por kilo peso, tanto, también le puede hacer. ¿Alguien tiene alguna clase después? No. Doutor, Sí. yo no tengo clase, pero tengo un compromiso. ¿Yo puedo salir? Claro, claro. Está Los bien. que tengo alguna actividad, ahorita le estoy descargando la lista. Kaisa, tu cámara está encendida. Cuidado para que no aparezca cosa ahí. Los que tengan alguna actividad, salir, ya descargué la lista, pero voy a seguir un poquito más, ¿ya? Los que no tengan, sigan por favor. Y los que tienen que salir, lo reviso al final de la clase después para su examen. Acá tengo algunos ejemplos de historias clínicas originales y oficiales utilizadas a mucho tiempo atrás allá en la clínica. Ya son modelos antiguos. La identificación del paciente, su edad, fecha y así por delante. Acá lo que le preguntaba el doctor, como no hay como decir si un niño de 6 meses es soltero, casado, viudo, no sé qué, o su ocupación, ellos dejaron en blanco. ¿Qué tenía que hacer? Pasar una raya acá. No debería dejar en blanco. Antecedentes heredos familiares no hicieron, pero deberían poner. Padre vivo, aparentemente sano. Madre viva, aparentemente sano. Si tiene un hermanito y así por delante. Antecedentes ginecolo-obstétricos no tenía que poner nada, pues yo estoy hablando de un niño de 6 meses, entonces le pasaría una raya acá. Antecedentes no patológicos, ¿qué se pone ahí? Urina, como está la diurese, la caquita, como está la catarse, como es el hábito alimentar. Un niño de 6 meses debería tener lactancia materna exclusiva, solamente alimentación del pecho de la mamá. Pero digamos que la mamá no produce mucho leche, entonces lactancia materna combinada. O sea, toma leche del pecho, pero también toma leche maternizada, leche en cajita, esa propia para recién nacido, para niños, ¿no? Si el niño tiene antecedentes patológicos personales de la infancia, quirúrgico, lo que decía hace un poco más de tiempo atrás. Acá es el motivo de consulta. El niño ingresa a la consulta por fiebre y aumento de volumen y región del cuello. Cuando yo veo eso, ¿qué imagino? ¿Qué puede ser? ¿O se fueron todos? ¿Sigue? ¿Algo relacionado al tiroides o no? Ya, puede ser. Doctor, estamos pasando infectología y este agrandamiento en el cuello es un síntoma de difteria. Puede ser difteria también. ¿Qué más? Escuchar hablar de cachupa. Faringoamigdalitis. Tumor, puede ser. Faringoamigdalitis. O sea, el motivo de consulta es algo muy vago, muy amplio, que puede ser cualquier cosa.
Entonces, usted lo que tiene que hacer en la historia de la enfermedad actual o durante esa entrevista es averiguar, es preguntar, es investigar cuándo empezó, cómo empezó, de qué forma empezó, qué ha hecho, qué no ha hecho, a cuánto tiempo, todo lo que decíamos acá adelante. Y después lo va a escribir, lo va a traducir esa información como hice acá. Acá le pregunté y aquí le traducí el texto. Y lo que entra en historia de la enfermedad actual es justamente ese texto. Por ejemplo, lactante menor de 6 meses de edad con 4 días de evolución de caso clínico por presentar alzas térmicas, no tenía termómetro en casa, no cuantificadas, y aumento de volumen y región del cuello, asociado a cuadro de, y después ya no entiendo más qué dice, acude a la consulta el día de hoy. El médico que ha hecho esta historia de la enfermedad actual podría dar un poco más de detalles, dar un poco más de informaciones sobre la evolución de ese aumento, de esa hinchazón, pero todavía no dejó bien claro. Recuerden que yo les dije que la historia de la enfermedad actual, la primera parte de la historia clínica, debería darme 80% del diagnóstico. Y los otros 80%, los otros 15%, yo sacaría desde el examen físico. Entonces, ese niño no tenga una conclusión adecuada. ¿Qué necesito hacer? Hacer el examen físico para diagnosticarlo. Hasta ahí es lo que ustedes van a ver en esta parcial. Para saber qué tiene el niño, cómo tiene, qué le hicieron, vamos a avanzar en el segundo parcial, el final de ese cuadro clínico que tenía. ¿Ok? Vamos a otro. La misma cosa, tengo una historia antigua, y acá dice antecedentes heredofamiliares. No refiere ningún antecedente de relevancia. Antecedentes ginecobstétricos. G significa cuántas veces estuvo embarazada. 12. P, cuántas veces ha parido, ha tenido parto normal. 12. ¿Cuántas cesáreas tuvo? Ninguna. ¿Y cuántos abortos o pérdida tuvo? El A, ninguno. La fecha de la última menstruación. La paciente tiene 80 años de edad, entonces no se acuerda su fecha de última menstruación, tampoco se acuerda su fecha de último parto. ¿Ya? Antecedentes patológicos, le voy a preguntar, ¿tiene algún antecedente patológico, señora? Va a decir, no. Pero yo tengo que preguntar, ¿usted tiene asma, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad así? ¿Ya? Y aquí los no patológicos, vuelvo a decir, no patológicos, que no es enfermedad. Le estoy preguntando dieta, hábitos tóxicos, le estoy preguntando diuresis, catarsis y así por delante. Motivo de consulta de esa paciente es por debilidad. Y la historia de la enfermedad actual puso acá. Paciente acude a la consulta con cuadro clínico de más o menos 2 horas de evolución, caracterizado por presentar debilidad y nada más. Entonces, lo que tengo que hacer es pasar el examen físico. Esta historia de la enfermedad actual, vuelvo a decir, está mal hecha, está mal diseñada. Si yo estoy viendo al paciente, lo tengo que hacer la historia de la enfermedad actual de tal forma para que al leerla, no cualquier persona pueda saber, ah, no, eso creo que era tal cosa. ¿Entiende? Uno más. Esa letra de mi hermano no se entiende nada. Motivo de consulta. Esa aquí está pésima esa historia. Paciente ingresa a la consulta presentando fiebre de 38,2. El motivo de consulta es la principal queja del paciente. No me lo pueden poner un texto acá. Eso está mal. Motivo de consulta, fiebre. En motivo de consulta tampoco puede poner cifras, porque si pone cifras, deja de ser una manifestación clínica y se torna un signo vital. Y los signos vitales no van acá en motivo de consulta, van en signos vitales. ¿Entendieron esto o no? Sí, doctor. Ya. Paciente ingresa a la consulta presentando fiebre 38, dolor lumbar, dolor a nivel de las amígdalas y cefalea leve. ¿Cuál sería el motivo de consulta ahí? Lo que preguntó una de sus compañeras. Motivo de consulta, dolor y fiebre.
nada más. Ahí yo voy, paciente con cuadro clínico de más o menos 3 días de evolución, caracterizado por presentar alzas de... No, primero vamos con dolor. Dolor ao deglutir alimentos asociado a cuadro febril de 38, no sé qué, o cuadro febril no cuantificado o cuantificado que no cede al uso de tal cosa y así por delante. Voy buscando detalles. Doutor, De todas formas, doutores, eu les vou passando a largo desses dias algumas histórias clínicas, alguns modelos para que vocês possam ir revisando. É porque mi computadora, a ver se me vai deixar ver agora. doutor, Le había pasado tarea a ustedes, ¿no? A ver si aquí me deja ver. Sí. Déjame ver un ratito. Descargas. Semana, plan de clase. Este es... Ah, ya. Acá, mira, las historias que ustedes habían hecho. Motivo de consulta, opresión en el pecho, fiebre de 38,6 y diarrea. No me pongan temperatura acá, solo pongan fiebre. Paciente de 19 años acude a la consulta por disnea habitual, con fiebre, con aumento de tos y dolor, arrepio y malestar general. Se isso é arrepio, arrepio é uma palavra popular. Não me vão usar palavras populares em sua história clínica, por favor. A história de uma enfermidade actual se realiza, se ela hace mediante terminologias médicas, ¿ok? Malestar general, dolor de cabeza y opresión en el pecho, facilidad de cansancio, diarrea y dolor del estómago. En ese caso de los que hicieron sus historias clínicas, como había hablado, ahora van a trabajar para prepararse para su examen. Ese mismo diagnóstico, esa misma clínica que habían hecho, pero intenten trabajar el más parecido con ese texto que le estoy dando acá, ¿ya? Con esos ejemplos que le estoy dando aquí, por favor, ¿ya? Vamos, otra aquí, Ana Carolina. Paciente, motivo de consulta, dolor en la garganta y fiebre. Paciente informa que el dolor en la garganta comenzó hace 2 días seguidos de fiebre. Aquí tiene que ser mucho más, tiene que ir mucho más a fondo. Paciente refiere un cuadro clínico de aproximadamente tantos días de evolución, caracterizado por presentar dolor al deglutir alimento, o siquiera ya puede poner la terminología, que es odinofagia, asociado a cuadro febril no cuantificado en tantas oportunidades, por lo cual acude a la consulta el día de hoy. Hay que ser un poco más, hay que tener un poco más de texto ahí. María Eduarda. No sé si es del grupo F o del grupo pero de todas formas, aquí de María puso, por ejemplo, antecedentes de enfermedad de la infancia, adulto, Chagas nos refiere, VIH. En el caso de los antecedentes patológicos, solo van a poner si haya. Por ejemplo, aquí es un antecedente interesante. Tuberculosis aproximadamente 7 años y ha abandonado el tratamiento. Significa que ese paciente me volvió o va a volver a la clínica por patologías relacionadas a la tuberculosis a cualquier momento. Motivo de consulta, tos con sangre, perca de peso y escalofrío. Cuadro clínico de aproximadamente 1 año de evolución, caracterizado por presentar perca de peso, más o menos 10 kilos, diaforesia nocturna, anorexia. Hace 1 mes el paciente manifiesta astenia, adinamia, tos productiva con expectoración mucopurulenta, exacerbando. A ver, ¿de dónde has sacado tu texto, oye? María Eduarda, ¿de acá o el del otro? Voy a facilitar ese texto también. Doutor, Sí. tiene que poner el nombre del médico en algún lugar de la hoja o un carimbo, no sé.
Al final aquí hay la opción de realizar elaborado por tal persona. ¿Ya? Ya. Otra acá. Esta es la hoja 2. A ver, Evandro. Ya no bajé más. ¿Alguna pregunta, doctores, para que cerremos? Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En antecedentes personales no patológicos, podríamos poner que fumatérico o alcohólico, ¿esos serían antecedentes personales? Sí. Ahí en esa parte ellos van a ser llamados como antecedentes tóxicos, ¿ya? Antecedentes de vida tóxicos. Podría ser aquí o en otros, por ejemplo, no, en patológicos, en no patológicos, a ver acá, y esa creo que hay. En ninguno de ellos tengo no patológicos. Sí, hay en la otra. En la aquí, aquí está Sí, bien. hay. Sí, gracias. No patológicos. Aquí vas a poner diuresis, catarsis, tal cosa. Y si es fumatérico, si tiene consumo de fármaco de alguna cosa, también lo puede poner, ¿ya? O otros, por ejemplo, aquí abajo puede poner paciente fumatérico, no sé qué, y así por delante. ¿Está bien? Como factores socioculturales, por ejemplo. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, doctor. ¿Podría hablar un poquito rápidamente para encerrar de los colores del triaje? Ahorita les voy a mostrar la imagen. Un segundito, déjame buscar acá en internet un color. Espera un rato. ¿Ok? Acá. Hay una clasificación que es la clasificación de Manchester. A ver si me va a ayudar. Uno que tenga una buena imagen y que me parezca con la... Quiero buscar una que me aparezca igual a otra, pero que se pueda ver, que tenga los dibujitos. Yeah. Esto, o sea, cuando vea por la clasificación de Manchester, es el tiempo que da para esperar, el tiempo que el paciente tiene para esperar. Yo les hablaba en relación a la clasificación del paciente crítico, del paciente que está en un accidente, algo así, ¿no? Esta, por ejemplo, va a haber varias adaptaciones. Esta de acá, él ya no me muestra, por ejemplo, el paciente color negro, el paciente que ya falleció, pero tiene el paciente nivel 1 que sí o sí tiene que atenderlo ahorita. El paciente tiene minutos para salvarle. Los pacientes amarillos que usted tiene que ayudar y tiene que salvarle, porque si no se va a complicar, va a evolucionar. Los pacientes que son verdes, que están estables, que pueden esperar, y los pacientes, y en ese caso él me pone el paciente color azul, el paciente que puede esperar más tiempo. Cada tabla que usted vea, él acostuma decirte por horas, por tiempo que puede esperar y así por delante. A mí me gustaría que ustedes manejen por la gravedad. Esta está un poco más básica. Paciente con máxima urgencia,
paciente que tiene un tiempo para que usted pueda actuar, ¿no? El naranjado y el amarillo. Paciente que no es urgente, que está estable, que le da tiempo. Y el paciente que usted dice, ¿sabe qué? Váyase y vuelva al día que pueda con más tiempo, porque ahorita no da. La clasificación de Manchester, ella te dice por tiempo, por minutos, ¿ya? Manejen exactamente como yo les dije en la práctica. No se compliquen mucho en la vida en saber cuántos minutos son, qué es, cómo es y así por delante. Esto ustedes van a tener más fuerte cuando vayan a trabajar su 10º semestre en emergenciología. Conmigo, lo que quiero que ustedes sepan es que existen tipos de triajes, existen locales de triaje. Y de acuerdo a los signos clínicos, de acuerdo a la gravedad del paciente, yo tengo que saber quién atender primero, quién atender después. No le voy a preguntar cómo o cuál es la clasificación A, B o C. No soy muy de tumbarles con esto. Pero sí entiendan que si yo tengo un paciente rojo crítico, significa si yo no atiendo a ese paciente, ya él se va a morir. Son pacientes que están con paro cardíaco, pacientes que están con choque hipovolémico, pacientes que están con sangrado inmediato, niños que tienen 38, 39 y 40 de fiebre. A cualquier momento el paciente se te va, tiene que actuar. ¿Ok? Pero que esos son las personas que fican en la recepción que hacen, ¿no? También, pero cuando yo les decía, en relación a los pacientes por colores, eso le estaba diciendo en un accidente, en un trauma y así por delante. Sí. En relación a una triaje hospitalaria, una triaje en la clínica, en un hospital, yo les decía que hay que tener en consideración los signos vitales, los signos clínicos, que cómo está el paciente en este momento. Entre un paciente con fiebre, un paciente con dolor y un paciente que vino a hacer una consulta de rutina, obvio que el paciente de fiebre y de dolor va a tener preferencia. Ahora, ¿qué grado de fiebre tiene o qué tipo de dolor tiene? Un paciente con dolor, con fiebre y con hemorragia, con un sangrado activo, el paciente que está sangrando tiene preferencia. Pero también hay que saber qué tipo de sangrado es, porque si el otro se ha pinchado el dedo con una aguja, está sangrando, pero no le ofrece riesgo de vida, no le ofrece riesgo de afectar los signos vitales básicos del paciente, en un aspecto general. ¿Me entiende? Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. No, Ok, doctores. Entonces, si no hay más, les deseo una buena noche, buen fin de semana. Organícense. Cualquier duda que tengan, me avisen.